al 4:3, es como, y YouTube y otras cosas son 16:9 normalmente, HD. Ya hablando en términos de internet, pero las televisiones que uno ve y la señal que se transmite generalmente hoy en día es 16:9 la proporción del cuadro. Esto porque es importante para nosotros en fotografía, porque uno hace la composición de la imagen según también la forma, ¿no? Porque una cosa es componer para un cuadrado y otra cosa es componer para un rectángulo. ¿Qué es la composición de la imagen? La composición de la imagen es cómo uno organiza los elementos dentro de esos cuadrados, cómo uno coloca las cosas allá adentro para que sean interesantes, para que sean llamativas, para que uno cuando vea la imagen pues lo capture enseguida, ¿no? Entonces, es importante uno saber en qué aspecto está grabando. Normalmente hoy en día uno está grabando en 16:9, pero uno puede trabajarlo de una forma también creativa y uno puede llegar y modificarlo como uno quiere. Si uno quiere hacerlo cuadrado, pues lo hace cuadrado. Si lo quiere hacer más rectangular o buscar siempre la forma más indicada para lo que uno va a transmitir. Generalmente, como les decía, hoy en día es 16:9, que es lo que uno más utiliza. Esto todo también viene en el cine. En el cine hay otros aspectos de proporción que podríamos dedicarle mucho tiempo, pero que no vienen al caso ahora, como por ejemplo el CinemaScope y otros formatos que son más anchos todavía. Este fotograma, por ejemplo, de la película Blade Runner de Ridley Scott nos muestra el uso de una de las reglas más comunes dentro de la composición de la imagen, que es la regla de los tercios. ¿Qué significa la regla de los tercios? Esta es una de las reglas más utilizadas en fotografía y que de pronto les puede ser más útil ahora que algunos de ustedes están empezando para aplicar en sus trabajos. ¿De qué se trata? Llega y divide la pantalla en tercios, o sea, en 9 partes, así como si estuviera jugando tricky. Y los lugares más interesantes, los puntos de interés más fuertes, generalmente son donde esos puntos se juntan. Entonces uno trata de ubicar las cosas de mayor interés en donde se juntan esos puntos. Entonces cuando uno hace una composición de una imagen, uno trata de que lo más importante esté dentro de en esos puntos. En este caso, por ejemplo, vemos al actor Harrison Ford aquí en este lado de los tercios. Esto es una regla muy común. Por supuesto que estos se llaman reglas y cosas, pero no son reglas. Uno puede hacer lo que quiera realmente. Y es bueno uno tenerlas en cuenta, pero también uno las puede romper y hacer de otra manera, ¿no? Esto lo que nos sirve es como una guía de composición y sobre todo cuando uno está empezando, pues seguir la regla de los tercios es muy útil para uno tener composiciones bonitas. El encuadre siempre es importante, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Hay otra manera también de componer importante que es, por ejemplo, el personaje en el centro, con simetría. Stanley Kubrick le encantaba eso. Aquí vemos un ejemplo del Resplandor, de Shining y de Odisea del Espacio. El personaje en el centro. Y aquí este ejemplo, por ejemplo, nos sirve bastante para uno hablar de las líneas que se encuentran a veces y que nos guían la mirada en los planos, en las imágenes. Por ejemplo, estas líneas que están aquí, fíjense que van todas así. Hay un montón de líneas acá que se encuentran aquí en el punto y nos guían la mirada. Estas líneas nos van guiando la mirada hacia este punto central importante. Y como pueden ver, no es la regla de los tercios, es un elemento central donde uno centra la atención en un personaje que está en la mitad y es una forma de llamar mucho la atención sobre algo, ¿no? Y de decir, bueno, esto es lo que hay que mirar. Y en este caso, pues además viene reforzado con estas líneas que nos van como guiando la mirada hacia el personaje, ¿no? Otro ejemplo de composición central, mira aquí hay una en la regla de los tercios y central. Fijen otros ejemplos de líneas que van guiando la imagen, nos van guiando la mirada hacia el elemento principal, ¿no? Entonces, la composición de la imagen, pues, es muy importante. La profundidad de campo es lo que hablábamos hace un ratico
poniendo de ejemplo la fotografía de Anael, que uno a través del foco uno puede manejar la profundidad y manejar unos ciertos elementos en foco y otros desenfocados. Esto también pues nos ayuda en la composición. Hay muchos ejemplos de composición, miren, composición central, líneas, miren esto de aquí en la simetría. Muchas veces, por ejemplo, en la ley de los tercios uno llega y utiliza para el paisaje, por ejemplo, si uno va a utilizar el tercio de abajo o el tercio de arriba para tener el horizonte del paisaje, ¿no? Si uno quiere darle más importancia al cielo o más importancia a la tierra, entonces ubicar ahí también, miren por ejemplo acá, dos ejemplos de eso. El horizonte también, saber dónde ubicarlo en los tercios que uno está trabajando. Entonces, cuando hagan la composición de la imagen, tengan en cuenta estos elementos. Hay muchas cosas que uno puede trabajar dentro de la composición. Entonces, encuentren la manera de organizar los elementos dentro del cuadro que más les sirvan para contar la historia, para decir lo que quieren contar. Una composición interesante siempre lleva al ojo y lo va guiando la mirada por los elementos del cuadro. Entonces, es un poco el trabajo del fotógrafo y del director como guiar esa mirada a través de la composición de la imagen y la puesta en escena y cómo los personajes se mueven dentro del cuadro, ¿no? Entonces, es fundamental que tengan en cuenta esto. Ahora, hay unos elementos importantes para uno, el lenguaje cinematográfico, para uno poder hablar de estos planos, de estos valores de planos que llaman. Entonces, los valores de planos los valores de plano tienen que ver con la cantidad del cuerpo humano que se encuentra en ese plano, normalmente como uno lo llama, ¿no? O sea, si uno tiene, por ejemplo, se habla de un primerísimo primer plano, que tiene que ver con, a ver y les comparto otra vez aquí. Por ejemplo, un primerísimo primer plano aquí. Un plano de detalle de los ojos, de la cara, así por ejemplo. Puede ser más cerrado todavía. También hay, por ejemplo, a ver si vemos por aquí. Un primerísimo primer plano que puede ser un plano de detalle, por ejemplo, los ojos o una parte de la cara. Un primer plano que es la cabeza, a veces también incluye los hombros. Un plano medio corto, que es un busto por acá. Un plano medio de la cabeza hasta la cintura, un plano americano que es de la cabeza hasta la mitad de la pierna. Eso se usaba mucho en los vaqueros, entonces era para verle las pistolas a los vaqueros. El plano general, que es el cuerpo entero, y el gran plano general, que es donde el paisaje es lo que predomina y el cuerpo humano es solo como un detalle pequeño en ese plano general. Yo tenía un video donde se veía claramente estas cosas. Déjame ver si lo encuentro aquí. Bueno, no sé dónde lo dejé. Pero bueno, los valores de plano, ¿no? Un primerísimo primer plano, un primer plano, un plano medio corto, un plano medio, un plano medio sería como así, plano americano, plano americano se me con la cabeza, plano general ya me veo completo,
Y un gran plano general me vería yo pequeñito. Ya no te vería. Ya me vería yo, pero pequeño. Este, entonces, a ver aquí una cosa. Nosotros vimos algo de los valores de plano con Paula también. Bueno, entonces este tema ya lo tienen bastante más masticadito. Entonces, sigamos. Los valores de plano, de todas maneras, es bueno recordarlos. Pero si alguno tiene alguna inquietud con relación a los valores de plano. ¿Qué opina Jainer, por ejemplo, que es fotógrafo, Luz Beatty, Marvel, Yelber, que hacen fotos? Bueno, ahí en el grupo mandé una foto que hice con uno de mis personajes, trabajé el tema de la temperatura del color y balance de blanco. Y pues lo hice con el celular. Ahí estuve como, aunque ahí solo mandé una sola foto, pero con él hice las 3 fotos, el ejercicio. Bueno, interesante. Muy interesante. Estoy viendo que han mandado varias fotos. Esto es muy chévere para uno mismo porque uno se da cuenta de cómo la foto, cómo lo afecta la calidad de la luz, cómo afecta lo que uno también quiere mostrar en la fotografía. Y tomar una foto de un mismo espacio a diferentes horas del día, uno se da cuenta de cómo se transforma con la luz, a través de la luz, el espacio, ¿no? Y cómo uno puede encontrar la mejor manera de expresar lo que uno quiere contar a través de la luz también. La luz es como elemento narrativo. Recuerden que todo esto de nada sirve si no nos está sirviendo para contar algo. Lo más importante, la pregunta central siempre, ¿qué quiero contar? ¿No? Y si uno quiere contar un personaje que gris, un personaje huraño, un personaje deprimido, de pronto le sirve más uno hacerlo en días nublados, por ejemplo, y tener una estética de lluviosa y de día nublado, o de pronto uno quiere, es un personaje muy alegre o que vive en ciertas condiciones de mucho calor o mucho sol, de pronto lo más importante es también mostrar ese calor y ese sol a través de la imagen, ¿no? Entonces, siempre tratar de pensar en los elementos, en las herramientas que uno tiene técnicas en función de la narrativa, en función de la historia que se va a contar, ¿no? Eso es como una de las cosas más importantes a tener siempre en cuenta, no perder uno, porque a veces uno se pierde en la técnica y hace las cosas solamente porque es un reto técnico, pero esos retos técnicos no tienen sentido si no están ayudándonos a contar nuestra historia. Entonces, siempre han dicho que la mejor cámara es la que uno tiene a la mano. Así que cualquier cámara que uno tenga, ya sea de celular o la cámara más profesional del mundo, cualquiera sirve para contar una historia. Y es la más importante, la mejor, es la que uno tiene ahí en la mano. Uno no tiene que estar esperando tener la supercámara para poder grabar los trabajos que uno quiere, sino hacerlo con lo que uno tiene. Y muchas veces lo que uno tiene también, la técnica que uno puede desarrollar con lo que uno tiene, pues de alguna manera hace parte de la narración, de alguna manera se involucra dentro de la narración que uno tiene. Una cosa es uno grabar con una cámara de 35 milímetros en Hollywood con todas las luces HMI y 50 personas de equipo técnico para que todo te quede precioso. Y otra cosa es salir uno a grabar con el celular a que le quede uno de pronto más verdadero que lo que hicieron esas 50 personas con un poco de artificios, ¿no? Tiene que encontrar uno las fortalezas y las debilidades del equipo que uno está manejando. Entonces, cualquier cámara realmente sirve. Lo importante es uno tener un equipo que grabe y una historia para contar. Como decía el gran Glauber Rocha, una cámara en la mano y una idea en la cabeza. Eso es uno de los principios del cinema novo brasileño. Lo único que necesita es una cámara en la mano y una idea en la cabeza. Entonces, hay otras cosas que vamos a pasar un poco rápidamente por ellas, que son los temas, por ejemplo, de los lentes. Existen diferentes tipos de lentes. Están los lentes granangulares, que son los lentes que abren el campo de visión,
que son los que permiten tener una visión más amplia. Generalmente los celulares son lentes angulares, que son bastante amplios en visión. Existen los lentes normales que llaman, que son lentes que se acercan más como a la visión, al ángulo de visión que uno tiene cuando uno mira. Entonces, más cerrado, no es tan amplio, sino más cerrado, y se acerca más a la mirada del ser humano. Y existen los teleobjetivos también. Los teleobjetivos son los que es como mirar por un telescopio, como mirar un pedacito, nada más, pero más lejos. Entonces, angulares, normales y teleobjetivos son los tres tipos básicos de lentes. Hay otros lentes, como por ejemplo los macro, que permiten tomar fotografías de cosas muy pequeñas, muy cerca, o los tilt shift, que son unos lentes que tienen un cierto efecto sobre la imagen, pero esos no son tan usados y no son tan relevantes. Lo más importante son esos tres que hemos hablado. Dentro de los angulares uno encuentra diferentes angulares. Por ejemplo, hay un ojo de pez, que cuando ustedes han visto una foto que es toda circular así, que se ve el mundo completo, eso es un gran angular, que es un ojo de pez, que es lo más angular que hay, que toma una imagen global, ¿no? Y están luego los angulares, luego los normales y luego los teleobjetivos. Cada uno se va como cerrando y acercando en la imagen. Esos son como los tipos de lentes. Los celulares, por ejemplo, generalmente tienen un solo lente, aunque ahora están saliendo celulares que tienen varios lentes y cada uno como con una propiedad diferente, como las cámaras Bolex de cine viejas que tenían una cosa que uno movía y tenían un lente aquí, un lente aquí, un lente aquí. Si uno quería usar un angular, giraba y tenía un angular, un tele, o los lentes intercambiables de las cámaras DSLR, por ejemplo, estos lentes. Este tipo de lente es un lente normal, este es un 50 milímetros. Generalmente los teleobjetivos son largos, como un telescopio, y los angulares son más angostos, y los normales son como este que están viendo. Entonces, bueno, yo sé que muchos de ustedes, algunos estarán grabando con sus cámaras DSLR, ya los que conocen más, pero hay otros que estarán también grabando con sus celulares. Y grabar con un celular a veces es muy parecido a grabar con cualquier otra cámara. Hay unas ventajas y hay unas desventajas, como cualquier cámara. Las ventajas de grabar con un celular es que los celulares, pues primero son más económicos que una cámara profesional. Son más livianos. A veces uno puede también ponerle lentes a los celulares. Hay unos accesorios que tienen que uno con unos clipsitos y uno le pone el lente a un celular. Su tamaño hace que el celular pase más desapercibido, entonces eso le permite a uno a veces meterse en lugares donde con otra cámara sería demasiado visaje, como dicen. La gente estaría muy pendiente de la cámara y es más complicado a veces rodajes con equipos más grandes porque todo el mundo está pendiente. Y eso llama a los amigos de lo ajeno, hace que todo se complique más. Entonces un celular, muchas veces uno se puede meter en lugares y grabar de una manera rápida y sencilla, cosas que a veces sería muy complicado de hacer también con una cámara más profesional y más grande. Eso es una gran ventaja. Los celulares también hoy en día pues vienen cada vez de mejor calidad y cada vez compiten más con las cámaras profesionales en calidad y además mucha gente realiza cosas para verse en la pantalla del celular. Entonces si uno va a hacer una foto o un video o algo que la gente va a ver es en el celular, pues no es tan importante tú tener la super ultra mega cámara con los super resolución y los super lentes, porque a la final la gente también lo va a estar viendo en un celular. Entonces, no es que no se aprecie la calidad, sino que ya es más difícil de notar la diferencia. Si lo estás viendo en una pantalla pequeña, ¿no? Es más diferente que si tú lo estás viendo en una pantalla más grande. También las cámaras de celular muchas veces son más automáticas. Entonces eso permite que la gente que está empezando pues tenga más
posibilidades de hacer cosas más, con una vista más profesional, que se vean más profesionales sin tanta técnica. Eso se lo podemos agradecer a los ingenieros chinos, japoneses, que cada día nos automatizan más la vida y nos hacen más fácil estas cosas. Nos ponen la función en automático, que prácticamente ya no hay que hacer nada, sino que la cámara hace todo lo que hacía un fotógrafo tradicional, ¿no? Medir la luz, el foco, el balance de blanco, todas estas cosas que uno normalmente tiene que hacer manualmente, estas funciones automáticas te la dejan ahí de papayita. Las desventajas de grabar con un celular es que tienen una menor calidad, pues, que una cámara profesional, ¿no? No solamente en cuanto a los megapíxeles, porque hay muchas cámaras que hoy en día tienen 4K y no sé qué, no solamente en cuanto a la resolución, sino pues generalmente el tamaño del sensor es más pequeño de una cámara de un celular, ¿no? Y esto hace que también tenga un poco menos calidad. El lente también, porque las cámaras de celular pues tienen estos lentecitos, estos lentes acá, que pues no son igual que un lente profesional. No tienen la misma claridad, la misma definición, el mismo contraste que maneja un lente más profesional. El control manual también, casi siempre, pues hay cosas que en un celular todavía no se pueden manipular. Por ejemplo, el diafragma, que hablábamos ayer, el diafragma en un celular, pues estos lentes de celular no permiten cerrar y abrir el diafragma, como las cámaras profesionales. Vienen generalmente con un diafragma bastante abierto, 1.8, de manera automática. Y eso hace que uno no tenga la misma profundidad de campo, o sea, uno no puede jugar tanto con el desenfoque de manera normal, aunque hay muchas aplicaciones ahora que le hacen, que lo hacen de manera un poco artística, en tener la profundidad de campo, el fondo borroso, o la parte delantera borrosa y la otra parte en foco y cosas así. Y también una cosa que viene con el problema del tamaño del sensor es que no tiene mucha capacidad de reunir la luz. Como el sensor es más pequeño, si el sensor es más grande capta más luz, pero si el sensor es más pequeño capta menos luz. Entonces eso hace que en la noche, por ejemplo, los celulares generalmente sean de menor calidad que una cámara más profesional. Dentro de los celulares, todavía hoy en día el iPhone de pronto es el que más calidad tiene, pero los Androids ya se acercan bastante. Y hay celulares de muy buena calidad dentro de la gama de Samsung, de Xiaomi. Los Xiaomi, por ejemplo, yo tengo un Xiaomi Redmi Note 8, no es el mejor celular de cámaras del mundo, pero es un celular económico, es un celular que tiene una buena cámara para su costo. Y bueno, cada día se cierra más esa brecha entre el iPhone, que antes era como el super celular de cámara, pero ya los Android se lo están acercando bastante. Uno, pues, cuando uno tiene cuando uno va a comprar un celular, yo les recomiendo que busquen, que investiguen en internet. Hay una página que de dxomark.com, que es una página donde se dedican a hacer comparaciones y hacen como un ranking de calidad, cuál es el mejor celular en esto, cuál es el mejor en lo otro. Entonces, si uno va a comprar un celular, uno investiga primero las cualidades también, y si es fotógrafo, pues la cámara es una cosa importante para tener en cuenta. Lo importante es que no traten a su celular como si fuera un teléfono, porque no es solamente un teléfono, es también una cámara. Todavía hoy en día de pronto se ve un poco como complejo y poco profesional hacer una película con un celular, pero se han hecho y hay unos trabajos muy bonitos y muy bien logrados realizados con celular. Películas de largometrajes, por ejemplo. Hay un director que se llama Sean Baker que hizo una película que se llama Tangerine con un iPhone 5, y con esa película estuvo en festivales de primer nivel, en Sundance y en muchos festivales de todo el mundo. Esto fue hace ya unos años. O incluso directores famosos como Steven Soderbergh hizo una película que se llama High Flying Bird en un iPhone 8. Y también
muchos otros directores por ahí de videos musicales y de cosas han experimentado con los teléfonos y definitivamente, pues, si ustedes tratan el celular no como un teléfono, sino como una cámara y trabajan la iluminación, trabajan la fotografía, la composición, trabajan todas estas cosas que hemos estado hablando en el celular, pues van a tener imágenes realmente también cinematográficas. Hay algunas cosas básicas también sobre aquí Diana dice que un video de Selena Gómez fue con un teléfono, ¿sí? Así hay varios ejemplos. Y generalmente esos ejemplos a veces los pagan las mismas empresas de celular, pero otras veces las hacen la gente porque la herramienta realmente da la talla. Da la talla. Y si tú ves esos ejemplos, te das cuenta que las cámaras del celular son tratadas como cámaras normales de cine, no como si fuera un celular que voy a grabar cualquier cosa, no, sino que tienen su equipo, tienen su planeación, tienen su iluminación, tienen todos los detalles de una producción de otro tipo, solo que la cámara es un celular. ¿Cómo sostener un celular? A ver, esto es una cosa un poco básica, pero también importante, porque muchos de ustedes van a estar grabando con celulares. Y lo importante es, primero, colocar, 4 dedos en la parte superior, 2 en cada lado. Y uno coloca los 2 pulgares en la parte de abajo. Tratar uno de mantener la cámara recta, que no se caiga de cualquiera de los lados, que no te quede torcido, al menos que eso sea la intención, que es lo que llaman un plano holandés, ¿no? Un plano que es así, un plano doblado. Y una cosa que tienen los celulares es que si uno está moviéndose mucho, sí, es más no tenerla quieta, sobre todo si la intención es tener una cámara más fija, pues tenerla quieta, tratar de no estar temblando ni moviéndose así bruscamente, al menos que uno esté buscando esa sensación que produce eso, pero si no está buscando eso, tratar de ser lo más estable posible. Entonces, eso es muy importante. Hay que tratar, por ejemplo, también de tener ciertos cuidados con el aparato, con el celular. Por ejemplo, no tocar el lente, no andar tocando el lente, no poniéndole el dedo ahí. Si uno lo toca o le deja ahí un sucio, una mancha o algo, eso va a afectar la imagen. Entonces uno tiene que estar pendiente de que el lente esté limpio. Y para limpiarlo, pues, tener como un paño seco, suave. No lo limpien con papel porque el papel se deja unas virutas. Entonces, traten de tener un pañito limpio para limpiar el lente, porque a veces inevitablemente uno le pone el dedo, se ensucia, cualquier cosa, y después está uno grabando y le quedan unas manchas feas en la imagen, o unos mugres ahí raros. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Los celulares, pues, como les decía hace un rato, tienen un diafragma fijo, generalmente abierto, y son angulares. Entonces, si uno se quiere acercar, tiene que hacer un zoom digital o tiene que acercarse uno físicamente. Hay unos lentes que les decía que venden con unos accesorios y que los pone uno aquí y eso. No es que sean lo ideal, pero hay unos lentes que uno puede utilizar. Y existen unos celulares, como hablábamos hace un rato, que tienen ya los lentes incorporados, ¿no? Que tienen, por ejemplo, 3 tipos de lentes diferentes y esas cosas. Entonces, cuando uno trabaja el celular, también existen los modos de fotografía y de video. Esos son los modos básicos. Y la posibilidad de esos modos varía también a veces según el celular, ¿no? Los modos de video de aplicaciones como Open Camera te permiten modificar variables como el ISO, como el balance de blancos, pero no la apertura del diafragma. Porque como les decía, pues el diafragma es como la pupila y eso está dentro de los lentes. Entonces los celulares no tienen eso, tienen un diafragma fijo, una apertura fija, que es 1.8, o sea, está siempre bastante abierto para tratar de coger lo más de luz que puede. Pero otras cosas que uno puede manipular ahí sí es como, por ejemplo, la tasa el frame rate, por ejemplo, que tiene que ver con la velocidad.
Uno puede variar las velocidades de cuadro y eso también produce efectos. Por ejemplo, si uno graba a 60 cuadros por segundo, uno va a poder después reproducir la cámara lenta. Y si uno graba en 30 cuadros por segundo, está grabando como la televisión. Y si uno graba 24 cuadros por segundo, está grabando como cine. Entonces, las velocidades de cuadros ayudan también a tener ciertos efectos. Si uno quiere lograr una cámara lenta, tiene que subir por encima de los 60 cuadros por segundo. ¿Por qué? Porque 60 cuadros significa que está grabando casi el doble de cuadros que si está grabando en 30 cuadros, que es televisión. Y entonces cuando tú reproduces esos 60 cuadros y los metes y los estás reproduciendo en una televisión de 30 cuadros, tienes más información de la que estás viendo, entonces se ve como lento. Tienes más cuadros por segundo, entonces la imagen se ve más lenta. Los celulares también permiten hacer, en el Open Camera uno puede tener también, uno puede bajar la velocidad también del celular o puede hacer incluso time lapse, o sea, que puede grabar a menos cuadros todavía de los 24. Uno puede grabar, no sé, un cuadro por segundo, por ejemplo. Entonces, después cuando reproduces eso a 30 cuadros, entonces parece que fuera más rápido porque tienes menos información de la que estás mostrando. De todas maneras, no se olviden que la iluminación es la clave, ¿no? Como estamos hablando de fotografía, es clave pensar en la luz siempre, aunque sea luz natural, luz artificial, lo que sea. Y el error es que uno a veces piense que son las cámaras las que hacen que las imágenes sean cinematográficas y no es así. Es la combinación de los elementos, como el movimiento de cámara, cómo se mueven los personajes dentro del cuadro, el vestuario, los escenarios, los detalles. Todo eso hace que una imagen sea más cinematográfica, pero más importante que tiene iluminación. Y por eso es que se sugiere también que muchas veces trabajar a ciertas horas. Hay fotógrafos que prefieren trabajar, por ejemplo, en lo que llaman la hora dorada, que es ese momento justo antes del amanecer y cuando está la luz así, que todavía no está el sol fuerte, sino el sol todavía suave y que tiene un color tan bonito. O justo antes, o justo después del atardecer también, que es una hora donde hay una luz suave. ¿Sí? Sí, sí. ¿Quién quiere preguntar algo? Acerca de los fotogramas que estaba hablando ahorita. Sí. Sí. ¿Qué quieres preguntar? Jesús. Sí. Cuéntame, Jesús, ¿qué quieres saber? Hola. Diana pregunta sobre el sonido. Ya vamos a hablar un poco sobre esto. Pero Jesús tenía algo que quería preguntar y no lo escuché. No sé. Sobre los fotogramas. ¿Qué querías decir? Se me había caído el internet, disculpa. Sí, cuéntame, ¿cuál es tu duda sobre los fotogramas? Lo que pasa es que yo he editado varios videitos y a veces me pasa que cuando renderizo el video, el audio se me corre con el video, se cambia en el tiempo, no sé si me explico. Te sale de sí. Entonces yo quiero, entonces yo quiero saber si eso tiene que ver con los fotogramas a los que graba el teléfono y a los que yo exporto el video. Bueno, es posible. Primero, pues habría que revisar cada caso en específico que te está dando ese problema. Van a tener un módulo de edición donde van a poder hablar más en detalle de estas cosas, pero básicamente las cámaras, sobre todo las de celular, si tú grabas a 24 o a 30 cuadros, que es lo normal, ellos te van a sincronizar automáticamente el sonido con la imagen. Pero si grabas en cámara lenta, también el sonido también puede que se ralentice. Entonces, si tú estás grabando 60 cuadros y lo metes en una línea de tiempo de 30 cuadros, tienes que especificarle, según el programa que estés usando, hay algunos que te lo pasan automáticamente al número de cuadros y hay otros que de pronto no. Entonces, a veces hay que uno pasarlo manualmente de 30
de 60 a 30 o de 120 o más cuadros que tenga al ajustarse a la línea de tiempo con la velocidad de fotogramas de reproducción que va a tener. Para que uno, porque hay veces que llegan y te lo pasan a la velocidad como si no se nota el efecto luego de cámara lenta, porque te lo ajustan a la velocidad de la línea de tiempo. Entonces hay que a veces especificarlo en el programa de edición. Eso pues lo van a poder ver más dentro de su módulo de edición. Bueno, entonces Gracias, gracias. no se les olvide que eso es muy importante, la luz, la hora del día en la que graban. Si graban antes del amanecer y justo después del atardecer, van a tener eso que llaman la hora dorada. Esa es una hora muy bonita, hay una luz cálida, es una luz suave, hermosa, pero es muy poco tiempo. Entonces, cuando uno graba esa hora, a veces son momentos especiales dentro de la historia, o a veces le toca grabar de a poquito solamente esa hora. Aquí en Cartagena, por ejemplo, una vez grabamos una película en la que había toda una escena larga que era el atardecer, y entonces tocó toda una semana esperar a que llegara el atardecer para grabar cada día del atardecer. Entonces, ese tipo de cosas se pueden dar porque la gente está buscando muchas veces fotográficamente esa sensación. También otra cosa que se van a enfrentar en la práctica es si van a grabar en 4K, si van a grabar en HD, si van a grabar en qué calidad de resolución van a grabar. Entonces, esto, la verdad es que, bueno, si uno graba en 4K va a tener que gastar más memoria, porque el cuadro es más grande y generalmente no vas a mostrar tu película o tu video en 4K porque las televisiones hoy en día son la mayoría Full HD. Entonces, ¿de qué sirve grabar en 4K si terminas en Full HD? Bueno, te puede servir para algunas cosas. Por ejemplo, si vas a querer reencuadrar, tú puedes llegar y coger una imagen de 4K y recortarla y volverla a encuadrar dentro de un Full HD, reencuadrar, o sea, volver a hacer la composición de la imagen dentro de ese cuadro 4K y no vas a perder resolución porque de todas maneras lo estás pasando a 1920 por 1080, que es el HD. Entonces uno puede querer hacer eso, pero normalmente grabar en Full HD está más que bien, al menos que quieras estar reencuadrando para mejorar algunos errores de composición o cosas así que puedan presentarse. Bueno, entonces, no sé si alguien quiere hablar algo sobre fotografía. Vamos a pasar a algunos temas de sonido. Yo tengo una duda. Dime. Si yo quisiera grabar un plano, o sea, quisiera tomar una fotografía, pero, ejemplo, quiero resaltar como los rasgos del personaje, o sea, como su color de piel, por decirlo así, ¿en qué hora del día podría grabar o en qué momento del día podría utilizar una muy buena luz para hacer eso? ¿O tendría que hacerlo artificial, o sea, tendría que colocarlo con luz artificial o esperar como una hora exacta? Ejemplo, en ese caso, ¿qué podría hacerse? Bueno, como hablábamos hace un ratico, existe esa hora dorada que te da unos tonos. De hecho, este era un poco el objetivo del ejercicio que dejamos ayer, que ustedes puedan mirar a las diferentes horas del día cómo está la luz y darse cuenta, según su historia también, qué horas le favorece más para grabar, ¿no? Porque una cosa es lo que hablábamos ahorita, si uno quiere demostrar que el personaje sale a horas muy calurosas, que hace mucho sol, que el trabajo es extenuante, de pronto grabar al mediodía y eso no es tan descabellado, porque genera un efecto también. Pero también genera unas cuestiones de sombras, como hablábamos ayer, por ejemplo, si tienes una luz cenital arriba, como el sol al mediodía, te genera sombras acá, el cuello, sombras duras, que de pronto te ocultan los ojos, si estás grabando bajo la luz del mediodía, pero si estás grabando bajo una luz que viene más en esta dirección, como la que viene ya al atardecer, a ciertas horas de la mañana, entonces vas a tener una luz más frontal. Hay una cuestión, por ejemplo, lo que hablábamos ahora de la hora dorada, si estás grabando antes del amanecer o al atardecer, pues tienes esa tonalidad dorada en la piel, que es muy bonita y que te genera una calidad de imagen bastante agradable, ¿no? Pero
es un tiempo muy corto del día y a veces uno no le da para grabar todo a esa hora. Entonces todo hace parte de todo. Tú tienes que pensar en función de tu historia, si es importante la piel del personaje, pero en función de qué. ¿Qué es lo que estás contando con esa piel? Que es una piel que está bajo el sol extenuante, sudando, o es una piel que quieres resaltar, que es una piel que tiene un cierto matiz, unos ciertos colores, y le quieres dar como ese tono doradito, bonito del atardecer, o si prefieres una luz más blanca, más luz día, de pronto de la mañana o de la tarde, o si quieres ver esa piel en la luz del fuego, por ejemplo, con esas tonalidades rojizas que da el fuego, o en la noche con luz artificial, una tonalidad más fría, más azulosa. Entonces, todo depende de lo que tú quieres contar también. A través de la luz estás contando cosas. Entonces, hay que escoger bien la hora en la que uno va a grabar en función de la historia. Por eso es que les insisto que lo que hay que tener en cuenta siempre es la pregunta, ¿qué quiero contar? Con la luz de la mañana, ¿qué cuento? ¿Qué cuento si lo grabo en la tarde? ¿Qué cuento si grabo al mediodía? Porque todos estos son elementos narrativos, no solamente técnicos, sino que sirven para contar la historia. Entonces, una cosa es si uno cuenta, si está mostrando la piel al mediodía bajo el sol duro del mediodía, y otra cosa es si la estás viendo en el atardecer con esa luz poética y dorada de esa hora, ¿no? No sé si quedó claro un poco ese asunto. Bueno, bueno, hay una cuestión que de pronto ya han trabajado ustedes, no sé si la han trabajado un poco, que es los movimientos de cámara. ¿Han hablado de eso? Movimientos de cámara. No. Movimientos no, solo otro tipo de movimientos, es lo que saben. De pasar de Facebook a Instagram. Bueno, porque ustedes saben que Muy real. un movimiento de caderas es lo que conocen, de baile. Pasan de Facebook a Instagram, esos son los movimientos que se conocen los pelados. Bueno, el manejo de las cámaras para documentar normalmente uno las divide como en cámara en mano o en trípode, ¿no? Cuando uno trabaja en trípode, normalmente pues tiene una situación que es muy estable, ¿no? Y uno puede predecir lo que va a pasar ahí, entonces lo tiene en el trípode, fijo, es un plano que generalmente es más fijo. Hace que las transiciones a veces también uno las pueda controlar más y también hace posible que uno pueda acercarse bastante con un teleobjetivo sin que se sienta tembladera. Porque si uno hace eso con la cámara en mano y uno hace un zoom muy grande, se siente más el movimiento de la tembladera de las manos. También una cámara en trípode pues da como una imagen, como una familiaridad y recuerda como si fuera un estudio de televisión, un largometraje de ficción que generalmente tienen esas cámaras que son más fijas, con movimientos más precisos, ¿no? Y muchas veces uno lo asocia como con un punto de vista que es más omnisciente. De alguna forma deshumaniza la cámara, porque cuando la cámara en mano está presente, uno es más consciente del camarógrafo, mientras que el trípode parece más como una máquina, ¿no? Y como un dios que está mirando ahí de una manera omnisciente. Normalmente cuando uno trabaja el trípode, pues también puede trabajar una iluminación más cuidadosa. Entonces puede tener las luces más cuadradas, ¿no? Aunque es invaluable pues para cualquier película, para cualquier requerimiento, una cámara fija así como una piedra, también puede ser un inconveniente porque uno de pronto está grabando acontecimientos o cosas que son espontáneas y que la cámara fija ahí te amarra y te da no te permite tener la misma flexibilidad, ¿no? Por ejemplo, un personaje que se está moviendo, si estás con un trípode, a veces de pronto son varias cámaras para cubrir diferentes momentos de ese caminar, porque la cámara como está fija o tiene un movimiento limitado, pues no alcanza a cubrir todo. Como si en cambio tuvieras una cámara en mano, podrías estar siguiendo al personaje y con una sola cámara haces todo el recorrido. El trípode pues hace que la narración dependa de las necesidades de la cámara. Entonces, te da menos libertad, te amarra el trípode. Mientras que la cámara en mano se caracteriza porque uno la puede llevar en la mano, en el hombro, como sea el modelo de la cámara,
y uno puede bajarla, por ejemplo, al piso, uno puede subirla muy fácilmente, que con el trípode requiere toda una parafernalia, ¿no? También La estabilización. sí, bueno, hay elementos, hay cosas, hay, se dice, Nosotros no se podría hacer un ejercicio para lograr estabilizarlo. Personalmente yo siempre uso el trípode porque no doy para usar la cámara y cargarla, no, siempre, no tengo pulsos. Siempre le he practicado bastante, pero se me sí, hace muy bueno, difícil lograr hay varias maneras estabilidad. de hacerlo. Hoy en día venden unos estabilizadores de cámara, por ejemplo, que son unos gimbal que llaman. Y uno pone el celular en el gimbal y es como un estabilizador. Lo venden para cámaras más grandes también. Y son como la última moda en estabilizadores. Pero también uno puede hacer una estabilización en postproducción. Hay programas como el Adobe Premiere que permiten hacer estabilizar la imagen en postproducción, aunque eso también con muchas dificultades. Y bueno, lo que les decía hace un rato, aprender a coger bien el celular, tratar de cogerlo de una buena forma, tratar de tenerlo fijo, recto, con movimientos suaves. Ese tipo de cosas ayudan a que uno no tenga esos problemas. Pero la cámara en mano así brusca también se puede utilizar y también puede tener justificación narrativa. Si los eventos así lo sugieren. Imagínense, por ejemplo, una escena de un combate de armado. Y esa cámara se mueve y no importa. Genera una sensación, genera una emoción de estar ahí en el lugar. En cambio, si tuvieras el trípode, ya se vería todo más montado, porque tú dirías, bueno, y este está en medio de un combate con un trípode. Eso ¿sí me entiendes? Lo que tú quieres decir también a través del movimiento de cámara lo estás diciendo. Si tú tienes una cámara frenética así, estás transmitiendo una emoción, un sentimiento también. Y no es que sea bueno o malo, sino que estás... ¿no? Si así lo justifican, puede uno trabajarlo. Cámara así como ustedes quieran realmente. Estas cosas no son reglas en piedra, sino que son efectos que se generan sobre la gente cuando uno ve la imagen, genera de pronto una cierta emoción y eso uno lo puede utilizar a su favor en una narración. Entonces, si uno tiene la cámara en mano, uno puede moverse por debajo, por encima, sobre los obstáculos, con mucha facilidad. En cambio, si la tienes en el trípode, es más difícil hacer todo esto. Uno puede reaccionar a las cosas que hace la persona, moverse con ella. En cambio, en el trípode es un poco más complicado. Entonces, la cámara en mano, ¿qué implica? Implica espontaneidad. Y es una búsqueda también de los eventos, de las cosas. Uno debe juzgar cómo cubrir una acción y la reacción en la medida que eso va sucediendo y de pronto el trípode no es la mejor opción, sino la cámara en mano. A veces esos movimientos imperfectos y humanos y todo enriquecen y causan una reacción. Es un punto de vista humano que es vulnerable, que es relacionable con uno, ¿no? Y muchas veces lo que uno hace cámara en mano se trabaja más con luz natural porque para iluminar un espacio grande es mucho más difícil que iluminar, por ejemplo, una entrevista que uno tiene un plano más cerrado, un solo personaje, en trípode, no está variando de un sitio a otro. Entonces, normalmente cuando uno hace cámara en mano, pues también trabaja más la luz natural. Si ustedes hacen acercamientos y eso, hacen un zoom, o están trabajando con un teleobjetivo, la cámara en mano se va a ver más temblorosa. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Entre más angular, menos se nota la tembladera. Y entre más teleobjetivo, más se nota la tembladera de la mano. Ustedes podrán también algún día usar un estabilizador, como esos gimbal que venden por ahí, y eso les queda como si fuera un movimiento, como si fuera un dolly, o traveling que llaman, que son movimientos suaves, que no se nota que es una cámara en mano, sino que parece que estuviera sobre rieles o algo así. Hay ciertos movimientos de cámara, que son los movimientos tradicionales. De cámara. Por ejemplo, movimientos de desplazamiento, que pueden ver aquí, el dolly, que llaman,
o traveling lo llaman los europeos. Dolly es una marca de gringa, entonces los gringos lo llaman dolly, pero los europeos lo llaman traveling. El dolly back, hacia atrás, o el dolly in, que es hacia adelante, ¿no? Tú llevas la cámara hacia atrás, dolly back. Llevas la cámara hacia adelante, dolly in. Eso también lo puedes lograr con un gimbal, con esos aparaticos que les estaba diciendo, estabilizadores. Aquí los traveling laterales también, que uno puede ir montado sobre un riel o con un dolly, el dolly es como un carrito con ruedas, un dolly, o con un gimbal y hacer un movimiento lateral así, siguiendo un personaje, como si estuviera sobre un riel, ¿no? Otro tipo de movimientos son los movimientos sobre el eje. Por ejemplo, un paneo. Un paneo es una panorámica de un lado al otro. O, por ejemplo, un tilt, que es de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces uno tiene el dolly back, el traveling hacia el lateral, tiene los paneos, tiene el tilt. Esos son algunos movimientos básicos de cámara, ¿no? Pero también hay algunos otros, ¿no? Como por ejemplo los movimientos ópticos que hablábamos ahora, el zoom in, zoom out, que es ya un movimiento que se hace dentro del lente o en la cámara digital. Cuando son los celulares, por ejemplo, los zoom son no ópticos, sino digitales. O sea, ellos se cierran en un pedazo del sensor. Mientras que cuando es un lente, es el movimiento de los lentes lo que produce ese acercamiento como si fuera un telescopio, que es lo que llama uno el zoom in, o el zoom out cuando te alejas. Entonces uno puede usar también Steadicam o gimbal que hablábamos ahorita, que te da como un traveling, como un dolly, pero lo llevas realmente en la mano. Entonces eso te da una facilidad de moverte y de tener también unas imágenes suaves, ¿no? Otro elemento que se usa muchas veces es la grúa, ¿no? O el jeep, que llaman también. Grúa es cuando hay una persona también arriba, y el jeep es cuando va la cámara solamente arriba. Y eso te permite desde muchas alturas y bajar y hacer movimientos así como en el aire, que es lo que te permite las grúas, ¿no? También de pronto se puede añadir los drones, que más recientemente pues le permiten a uno hacer cierto tipo de planos que antes no eran posibles, meterse en ciertos lugares, hacer sobrevuelos y cosas que hasta hace unos años eran muy difíciles de lograr. El foco también puede ser un elemento dentro de la cámara, pues uno puede variar el foco, uno puede pasar del foco de atrás al foco de adelante. Eso también es una forma de generar interés y concentración en cierto punto, ¿no? Un desplazamiento del foco. Uno mueve el foco de un sitio a otro. Trabajando con la profundidad de campo, o sea, la zona que está en foco. Entonces uno puede de pronto pasar del foco, por ejemplo, que yo estoy enfocado y paso a otra persona que está atrás enfocada. Y esa me responde y entonces paso otra vez al foco donde estoy yo y ese tipo de cosas. Uno puede trabajar el foco como una forma expresiva, ¿no? Entonces, ahí hay unos ejercicios que yo les pasé en el documento que pueden hacer si les interesa indagar un poco en esto. Estos ejercicios pues son para ustedes, son que ustedes los hagan cuando puedan hacerlos, y es para que ustedes simplemente lo practiquen entre ustedes. Entonces, no sé si hay algún otro tema de fotografía que quieran preguntar algo para que hablemos brevemente. Hola. Hola, una pregunta, David, con respecto al formato o la resolución. Tengo entendido que hay un formato incluso en los celulares que es formato 4.3 y 16.9, que sí, mayormente se usa el 4.3, que es el cuadrado, y para que nos hables un poco acerca de eso para que los otros chicos también puedan entender. Sí, lo hablamos hace un ratico y mostramos este ejemplo. Aquí podemos ver el 4:3, que es la televisión normal. La proporción del cuadro, ¿qué significa 4:3? O sea que arriba es como si uno tuviera 4 cuadrados aquí. 4 cuadrados acá. 1, 2, 3 y 4. Por 3. Lo mismo el 16:9. El 16:9 es la televisión de alta definición. La proporción es 16 cuadros por 9.
Entonces hay 16 cuadros en el lado más largo y 9 en el más angosto, del mismo tamaño. Entonces por eso es 16:9 la proporción. Pero si habláramos en términos cinematográficos, esto sería realmente 1:78 y el 4:3 sería 1:33. El 4:3 era la televisión tradicional, la que uno veía cuando era niño, de los televisores cuadrados, y los televisores 16:9 son los televisores de Full HD que han venido invadiendo el mercado desde hace más de una década y que son los televisores, digamos, que mandan la parada ahora mismo. En la proporción del cuadro, esto no tiene nada que ver con la resolución. Ya si es 4K o Full HD o eso es otra cosa. Esto es la proporción del cuadro. Fíjense que Instagram, por ejemplo, es 1:1. Instagram, una foto de Instagram, la proporción del cuadro. O una sala de cine generalmente maneja el 1:85, que es esto. Que tiene las líneas negras arriba y abajo. Entonces, cuando uno va a escoger digamos, la proporción del cuadro que uno va a trabajar, tiene que ver también con a dónde se va a ver. Hoy en día lo más normal es usar el 16:9, pero uno puede trabajar el 1:85 y meterlo dentro de un 16:9 y entonces te queda como una cosa como así, con dos líneas negras arriba y abajo. ¿Sí entienden? Hola. ¿Me escuchan? Sí. Okay. ¿Quedó claro ese tema o no? Fuerte, claro. Bueno, entonces sigamos. Hablemos un poquito sobre el sonido y de manera rápida para que podamos escuchar ustedes un poco sobre sus historias y cómo aplicar estas cosas. Así como descubrimos un poco y hablamos un poco sobre la luz, ahora vamos a hablar un poco sobre el sonido y el entorno y vamos a descubrir los componentes que están ahí. Cómo se distribuye en el espacio, cómo funciona para un relato, cómo funciona para los relatos que van a hacer ustedes. Es importante que tomen conciencia también no solo de la luz, sino también del sonido, porque estamos hablando de audiovisuales. Audiovisual, por lo menos la mitad es audio. Es tan importante como la parte visual. Entonces, a veces se tiende a darle un poco menos de importancia porque el cine, como es un medio muy visual, pero la parte de audio es fundamental. Es casi igual o más importante a veces que la imagen. Entonces, es importante tratarlo con su importancia y darle su lugar y tratar de hacerlo siempre técnicamente lo mejor posible. Una cosa que uno puede hacer al principio de comenzar a indagar sobre el audio es escuchar el propio cuerpo de uno. Activen los oídos de ustedes y tengan una conciencia mayor de cómo es que suena, por ejemplo, el cuerpo de uno. Uno es como una caja de música. Escuchen el corazón de ustedes, el pulso, la respiración. El corazón y la respiración, por ejemplo, cambian en función de los estados de ánimo de uno. Si uno está excitado, si uno está aburrido, si uno está dormido, de los estímulos que uno recibe, de las acciones que uno está realizando, si uno está haciendo ejercicio, se aceleran, se agitan, el volumen aumenta, se calman. A veces uno olvida que uno emite sonidos todo el tiempo, ¿no? Pero este es un momento para que ustedes tengan también conciencia de los ruidos y de las cosas que uno hace, ¿no? A veces hay ruidos que son voluntarios, pero hay otros que son involuntarios, que son orgánicos. Los roces de la piel también. Todas las acciones humanas producen un ruido. Cuando uno come, cuando uno da un beso, cuando la barriga está revuelta, cuando uno duerme, cuando uno camina. Cuando uno camina uno puede escuchar los pasos que uno está dando. Si uno escucha con atención se van a dar cuenta de que no todo suena igual. Cuando uno camina sobre la tierra es diferente cuando uno camina sobre una baldosa, sobre el metal o sobre el pasto. Cada material, cada textura influye sobre el ruido que uno escucha, sobre el sonido que uno escucha. Que no suena igual, por ejemplo, un interior que un exterior, que no suena igual adentro de una casa que afuera en el patio.
en una iglesia, que no suena igual una iglesia, un cuarto, que no suena igual el parque que la cancha de fútbol, que no suena igual la selva, que la selva natural que la selva de cemento, ¿no? Cierren los ojos y escuchen. No necesitan de la vista. El sonido se esparce por el espacio, no necesita estar viendo la cosa que produce el sonido para escucharlo. La diferencia de la imagen, que uno necesita ver lo que está pasando para entenderlo. El sonido existe sin uno necesitar, sin que uno tenga que ver la fuente del sonido. Las imágenes tienen sonidos que son sincrónicos y que son los que producen a los personajes. Los objetos, las máquinas, las acciones que uno ve, esos son sonidos que son muchas veces sincrónicos, que son producidos en sincronía con lo que está uno viendo. Pero también hay unos que son asincrónicos, que son esos que no están justificados por una acción en la pantalla y que uno agrega a la imagen sin ninguna razón. En la teoría narrativa audiovisual a veces se habla de sonidos diegéticos y extradiegéticos, ¿no? Los sonidos diegéticos son los sonidos que, a ver, los sonidos diegéticos, por ejemplo, son estos que la fuente uno las ve, que uno ve la fuente en un sonido diegético. Está presente en la escena y interactúa con los personajes. Por ejemplo, el objeto de sonido, si es diegético, tiene incidencia en la narrativa, está dentro de la acción visual, o sea, uno está viendo, por ejemplo, si está sonando la música, entonces uno ve al músico y eso es un sonido diegético. Si está uno viendo una persona que está hablando y está escuchando al hablar, entonces es un sonido diegético. Si es el lugar, una cueva y uno está viendo que es una cueva y suena como el eco de la cueva, entonces es un sonido diegético. Son las cosas que están dentro de la imagen y uno puede ver que están incidiendo en la imagen. Por otro lado están los sonidos que llaman extradiegéticos, que son donde uno no ve la fuente del sonido. Es, por ejemplo, la música que aparece incidental, esa musiquita que aparece que quién sabe quién la está poniendo, pero uno nunca sabe que realmente es el director o el dios de la película, el narrador, que está poniendo el sonido sonar ahí, pero que los personajes no están interactuando, no están viendo quién está poniendo la música ni nada. Eso es un sonido extradiegético, donde la fuente de acción está fuera de lo visual, ¿no? Es un sonido que está fuera del campo. El personaje no lo ve ni lo escucha y abarca todo el plano sonoro. Es la música que suena, por ejemplo, en los momentos de amor y suena la cancioncita, o el personaje maloso que tiene como un leitmotiv, que el leitmotiv es como una música que se repite cada vez que aparece un cierto elemento o un cierto personaje. Entonces esos son sonidos extradiegéticos. Uno puede tener dentro de su narración sonidos diegéticos que hacen parte de la historia o sonidos extradiegéticos que uno los mete en la edición y suenan como si estuviera sonando una música que viene del cielo o algo así. Entonces, es muy importante también tener en cuenta los silencios, porque primero, pues, uno responde a la pregunta esa de ¿qué es el silencio, no? Hay todo tipo de respuestas. Hay gente que dice que el silencio absoluto no existe, que siempre hay una capa de sonido, como de una cebolla. Detrás de una capa de sonido hay otra capa y hay otra capa, y que el silencio absoluto pues no existe, ¿no? Entonces, vale la pena reflexionar sobre qué es el silencio, qué consideramos silencio. Bueno, hay diferentes tipos de micrófonos. Yo no voy a indagar mucho en esto porque es un tema más técnico. Dentro del documento que les dejé sí está más explícito todo el tema de los micrófonos. Para los celulares es importante tener en cuenta una cosa, que no todos los micrófonos que uno usa para DSLR y este tipo de cosas, por ejemplo, este tipo de micrófonos, a veces no funcionan directamente con el celular. O los micrófonos de solapa, como estos micrófonos de solapa, a veces no sirven del todo en los celulares. Y eso porque hay una cuestión que tiene que ver con los conectores. Hay dos tipos básicamente de conectores para este tipo de micrófonos. Estos mini plug muchas veces vienen con dos líneas negras, que pueden ver aquí, que son los TRS. Y por otro lado, hay otros que tienen 3 líneas negras. 3 líneas negras.
que son los TRRS. Esos conectores son los que sirven normalmente en los celulares Android. Entonces uno, si no tiene el micrófono con eso, como este, entonces necesita conseguir un adaptador como este que tiene solo dos. Este necesitaría un adaptador para conectarlo al celular, para volverlo un adaptador que lo vuelva así, que lo vuelva con tres cositos. ¿Por qué? Porque los celulares tienen un solo huequito un solo conector de micrófono, y ese conector se usa para tanto audífono como micrófono. Entonces, él si no reconoce qué es el audífono o qué es el micrófono, si no tiene esas tres cosas. Entonces es importante también ese tema, ya en la práctica. Pues micrófonos hay muchos, hay de diferentes tipos. Como les dije, no voy a entrar tanto en esto. El que le interese el tema puede verlo dentro del documento que le envié que les envié a ustedes y que el X les compartirá. Donde hablamos de los tipos de micrófonos, donde hablamos de las clasificaciones que hay, más allá de estas cosas básicas de si es un inalámbrico o un alámbrico. Por ejemplo, un micrófono inalámbrico normalmente tiene un transmisor y un receptor. Esto es un micrófono inalámbrico, transmisor y un receptor, y aquí en un lado se conecta el micrófono y en otro lado se conecta la salida de audio, que se conecta a una grabadora o a unos audífonos o eso. Entonces, estos micrófonos inalámbricos y micrófonos alámbricos que tienen un cable. Y bueno, hay otro tipo hay muchas otras clasificaciones ya según el funcionamiento del micrófono. Están los micrófonos dinámicos, los micrófonos de condensador, los de captación o patrón polar, y hay otros que se diferencian. Otra forma de diferenciar los micrófonos que es según su capacidad de dirección de captación del sonido, que ya pues es un tema más amplio y no podemos entrar tanto en esos detalles, pero como les dije, ahí en el documento está, por ejemplo, miren, aquí, según la directividad, están los cardioides que tienen esa forma de receptividad, que son como estos cardioides. Cardioides, supercardioides, que son un poco más amplios. Bidireccional, que tienen una forma de 8. El micrófono es en la mitad y estas son como lo que captan, los círculos son como lo que captan, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, un bidireccional acá, miren cómo sería, capta hacia los lados, mientras que un omnidireccional o cardioide también capta más hacia adelante. Mira, cardioide aquí está. Están los hipercardioides que cogen hacia adelante y un poquito hacia atrás. Aquí los podemos ver, omnidireccional que coge hacia todos lados. Los cardioides que son como cardioide de corazón, ¿no? Tienen una forma como de corazón. Están los micrófonos de solapa. Los micrófonos de solapa son como el que mostré ahorita, como estos. Los lavalier también llaman. Y que eso se ponen aquí para las entrevistas y da un sonido, captura aquí esta zona, ¿no? Y están los shotgun parecidos a este, o a veces, muchas veces más largos, que a veces se ponen en un Zeppelin, que es una cosa que los guarda aquí del viento, y que uno lo pone en una caña y puede tenerlos así a lo largo. El boom, que llaman, o el shotgun, y que son micrófonos que son shotgun en inglés, es escopeta, o sea, que disparan a un sitio muy específico, que capturan una onda muy específica. Entonces, eso todo es muy importante. Y ahora que ustedes han tomado un poco más de conciencia de la sonoridad del entorno y que van a hacer un documental, espero que tengan en cuenta todos los elementos que estén presentes de sonido, que realicen el documental con una importancia sonora también, que el sonido que sirva como un elemento de memoria, ¿no? En tu película pueden haber personajes que hablen, que conversen, que cuenten, y por qué no que discutan, que peleen, que se amen, que canten, que protesten, que lloren, que recen. Una creación audiovisual donde hay silencios, donde hayan ruidos, donde haya momentos para reflexión, para ruido, para conversaciones, donde haya voz, donde haya música,
donde se sientan los ambientes sonoros que nos hagan sentir que estamos conectados y conociendo un mundo, ¿no? Acuérdense que las capas de sonido que hablábamos, ¿no? Detrás de la voz está el ambiente, detrás del ambiente está el sonido del abanico, del gallo, del pájaro, del mar, del viento. Entonces, recuerden que lo más importante es que todo esto sirva para contar, para generar una atmósfera y para que nos haga meternos dentro de ese mundo que están ustedes construyendo. Cuando uno hace una película, uno construye un mundo. Y en ese mundo uno lo construye con todos estos elementos, con los sonidos, con las imágenes, con los personajes. Todas las cosas van contando algo. Entonces creen un mundo y ese mundo denle vida, denle atmósfera, denle emoción, denle sentimientos. Recuerden que lo más importante es que todo eso se conecte con la historia, con lo que están contando. Entonces investiguen a los personajes, investiguen los espacios, la luz, el sonido, descubran el tiempo en que transcurren las cosas, ¿no? Es importante también que tengan en cuenta que hay formas de narrar también con sonido, por ejemplo, la voz en off, que es colocar las imágenes, sobre las imágenes un narrador que comenta, o a veces aparece también en la imagen, pero es un comentarista, es una persona que opina, que conoce, que sabe, que está hablando y que va contando la historia, ¿no? También, además de la voz en off, están los diálogos, por ejemplo, los personajes hablan, se comunican entre ellos, o las imágenes fuera de cuadro, ellos están hablando, el diálogo, ¿no? Es otra forma también de tener el sonido, ¿no? Las entrevistas, que alguien pregunta, un personaje responde, el ambiente sonoro, la sonoridad que está presente en el espacio, que aparece en la imagen, los efectos sonoros, si uno los agrega de acuerdo con las necesidades narrativas, pues funcionan muy bien. Un efecto sonoro, ¿no? Un trueno, una cosa. En internet hay galerías de sonido gratuitas y pagas, donde uno encuentra sonidos de todo lo que te puedas imaginar. Si necesitas un sonido de un tren, ahí está. Si necesitas un pajarito tal, ahí está. Si necesitas el mar, ahí está. Si necesitas tráfico, si necesitas viento, si necesitas lo que sea, tú lo puedes encontrar. Y añadirlo dentro de tu trabajo. Pero es más agradable cuando uno mismo hace sus efectos sonoros de los ambientes de la película y eso los utiliza después, dentro de la edición. Esos efectos pueden ser realistas, a veces un disparo, un canto de pájaro, un freno de un carro, o también pueden ser abstractos, ¿no? Como un ruido electrónico o un sonido extraño que no existe en el mundo real y que uno se inventa para narrar algo. Por ejemplo, un monstruo que está gritando. ¿Cómo suena un monstruo? No existen los monstruos en la vida real. Vamos a construir ese sonido del monstruo. Entonces cogemos un león, una iguana, un gallo, un elefante y lo juntamos todos y lo ponemos en sonido lento y entonces ahí sale el monstruo. O por ejemplo, los pasos de un espíritu. ¿Cómo suenan los pasos de un espíritu? Nadie sabe porque no existe de pronto en la vida real una forma de escucharlo. Entonces, de pronto vamos a ponerle un sonido de paticas de cucaracha. Dime. David, ¿Te es oigo? que se les fue la luz a Liz María Leiki y están escribiendo por el grupo. Sí. Miércoles, pidiendo. No hay como acabar la mitad de la clase. No, pero se pasó automáticamente Diana. Creo que es mejor suspender mañana. No, David, bueno, falta media hora, 5 minutos. Sí, está interesante la clase. Mira, porque pueden terminar el tema de sonido y no lo pasan. Bueno, terminemos el tema de sonido y luego seguimos, pues. No. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan ustedes que están aquí conectados? ¿Seguimos o paramos? Seguimos. Yo creo. Seguimos. No hay problema en seguir. Bueno, a mí también me gustaría escucharlos a ustedes, ¿no? Hay una cosa, bueno, antes de escucharlos a ustedes, hay una cosa más que quiero hablar. Hay muchos términos técnicos que yo no voy a entrar de sonido, como por ejemplo la amplitud, los decibeles, el timbre, la frecuencia, la longitud de onda. Todas estas cosas son cosas técnicas, pero como les dije, están dentro del documento que les envié para que ustedes lo estudien y lo traten de analizar y lo comprendan más.
pero una de estas cosas de pronto tiene una cuestión práctica sobre lo que hacemos, que es la grabación estéreo o mono, ¿no? Que tiene que ver con la forma como se graba también. Si es por un canal, es mono, y si es por dos canales, es estéreo. Esto se reproduce también a veces, por ejemplo, los televisores normalmente son estéreo, porque tienen dos bocinas que reproducen, y estéreo es una en cada lado que generan un sonido más envolvente, mientras que mono es solo uno y genera un sonido más directo, menos envolvente. Y están, por ejemplo, las salas de cine que tienen el 5.1, que significa que tienen 6 parlantes, 6 baffles. O sea, tienen... David, yo tengo una pregunta. Dime. Al momento, bueno, ¿cómo podría uno grabar un audio 5.1? ¿Qué dispositivos debería utilizar uno para grabar un audio 5.1? Bueno, no, los micrófonos de siempre, de toda la vida, con eso se graban. Lo que pasa es que el 5.1 tiene la mezcla, Ah, en la mezcla es que se crea el audio pero 5.1. tú lo tienes que también grabar pensando en que vas a finalizar en 5.1, ¿no? Porque es que el 5.1 es esto. Tú en mono tienes uno solo. En estéreo tienes 2 que te envuelven, pero en 5.1 tienes 6. O sea, tienes los 2 estéreos a los lados, tienes uno en la mitad que es un subwoofer que tiene los sonidos graves, y tienes 2 más acá, acá, y tienes uno atrás. O sea, tienes 1, 3, 5 y 6. Y eso se trabaja sobre todo en la mezcla, donde tú decides a dónde vas a ubicar cada sonido para que la que se siente en una sala de cine, porque esto es sobre todo para salas de cine, pueda tener ese sonido surround, que llaman, envolvente. Entonces, de pronto tú haces un paneo sonoro, tú tienes un sonido que va de un lado hacia el otro, un carro que pasa, por ejemplo. Entonces pasa del baffle este al baffle de acá, y entonces te da esa sensación de que... o tienes al asesino que viene a matarte por atrás, entonces escuchas unos pasos que vienen atrás. Entonces, todo eso hace parte de lo que llaman el diseño sonoro. Entonces, desde antes de la producción uno está pensando, el sonidista que hace el diseño sonoro está pensando cómo voy a hacer que suene esta película, ¿no? Por dónde van a venir los sonidos, cómo voy a diseñar ese sonido para que sea envolvente, para que esas sensaciones, ¿no? Pero nosotros, digamos que en la vida normal, generalmente nuestras mezclas terminan en estéreo, porque los televisores normalmente son estéreo, y la mezcla 5.1 requiere más, es más costosa, requieren unas salas de mezcla más técnicas, ¿no? Donde tú tienes como una, para mezclar cine, para mezclar sonido para cine en 5.1, tú necesitas tener como una sala de cine para poder escuchar. Entonces, ya comenzando por ahí, Claro, ya claro. es costoso, comenzando por ahí. Entonces, mientras que con estéreo tú puedes comprar unas bocinas relativamente económicas que te sirven para mezclar incluso en una casa, en tu casa. Hay, Entiendo. hay una cuestión ahí que es la mezcla del sonido, que eso ya tiene que ver con la postproducción, y que eso pues lo hablarán más en el módulo de edición, pero la mezcla de sonido es tan importante como lo es como es la grabación, porque en la mezcla de sonido uno crea, y como lo es la edición misma, ¿no? Porque ahí es donde uno le da cuerpo al sonido. En la postproducción de sonido hay varias etapas. Cuando el editor termina de editar la imagen, entonces el sonidista llega y hace una edición de sonido, y esa edición luego se pasa a mezcla. Y la mezcla es donde tú decides ya los niveles finales, donde le das un cuerpo al sonido, donde le das más, ya el toque final que tú quieres, ¿no? Esa densidad sonora que tú estás buscando. Entonces, cuando la persona que hace la mezcla termina, se le envía de nuevo al editor, que lo junta con la imagen ya editada, y se exporta el máster final, la edición final. Y bueno, cuando editan, también hay otro proceso en imagen, que es la corrección de color. Por un lado está el sonidista haciendo la mezcla y la edición de sonido final, y por otro lado está la persona que está haciendo la corrección de color, o el etalonaje que llaman, o sea, corrigiendo el color de las imágenes, dándole más amarillito, subiendo el contraste, bajando, subiendo el brillo, metiendo efectos especiales, cosas así. Que eso hace parte ya del trabajo de postproducción. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta de eso?
Bueno, nosotros hablábamos un poco sobre grabar con el celular el audio, ¿no? Ya mencionamos el tema de los conectores, que tengan en cuenta eso cuando vayan a conectar un micrófono a su cámara, a su celular, pues que tengan en cuenta que sea el micrófono que tenga TRRS y no estos que tienen dos cosas, no estos que tienen dos, sino los que tienen tres. Entonces, grabar audio con celular, ¿no? Hay muchas aplicaciones de voz. Hay algunas que yo he estado viendo y que son muy buenas, que les pasé en el documento los links para que las vean. Está la grabadora de audio Philips, que está buena. Aquí hay unos ejemplos. Está esta Voice Recorder. Esta grabadora de voz fácil. Fíjense que manejan las ondas de audio. Recorder. Son muy parecidas. Algunas tienen unas cosas, otras tienen otras. Esta Parrot me gustó. Parrot está buena. Son varias opciones. Les recomiendo que las exploren y las investiguen. Les sirve para grabar a veces uno quiere grabar solamente el audio, ¿no? Y para grabar ambientes, para grabar efectos sonoros, para grabar estas cosas, el celular se convierte en una grabadora de audio. Tú le conectas un buen micrófono al celular y te graba un tremendo sonido. Entonces, es una herramienta útil también para grabar audio. No solamente es la cámara, sino también la grabadora de audio, la que podemos utilizar para grabar cosas, voces en off, grabar incluso a veces testimonios y cosas que de pronto grabarlo con cámaras, pues no es lo que estamos buscando, o que sabemos que vamos a usarlo como voz en off nada más, o a manera de investigación, ¿no? Grabar una entrevista a manera de investigación, que de pronto grabar con cámara ya termina siendo más engorroso, pues, pero el sonido ya tienes toda la cosa ahí. ¿Alguna pregunta sobre estos temas de sonido? Todo muy claro. Bueno, piensen bien en esas historias y en estos elementos de sonido, cómo pueden enriquecer la historia. Piensen bien en sus historias, que sea un cine posible, ¿no? Posible que uno pueda cerca con las historias que uno conoce bien, que no requiere tampoco uno gastarse un billete de mucha inversión, las cosas que están alrededor de la casa, del barrio, de la región. Hay muchas historias. Nada más viendo las fotos que ustedes tienen, esos paisajes de La Guajira son tan hermosos, son tan impresionantes, que nada más uno apuntando la cámara a cualquier lado ya tiene tremenda imagen, tremendo registro. Hay muchas historias y los personajes son increíbles. Lo que requiere eso es que ustedes inviertan en la sensibilidad, que tengan inteligencia, que investiguen, que se convenzan de lo que están contando, que tengan un sentido estético, que sean testarudos, sean muy testarudos, porque esto hay que ser terco para sacarlo adelante. Las historias tienen que realizarse de esa forma, con una terquedad, ¿no? ¿Cuánto tiempo uno va a invertir al documental? Se puede ir bastante tiempo. Uno tiene que tener ahí una convicción fuerte. Busquen amigos, trabajen con sus amigos, que los acompañen, que tengan la misma terquedad y la misma disposición, que armen colectivos entre ustedes, colabórense unos con otros. De pronto uno hace el sonido, el otro hace la foto, y después yo te hago el sonido y tú me haces la foto. Compinches, armen grupos de compinches que estén dispuestos a trabajar, que aprender, a colaborar, que propongan así entre ustedes, que les sirva para también criticarse entre ustedes, mira, esto no me gustó, esto sí, y verán que van a encontrar un camino ahí para que hagan los sueños realidad. Algunos de ustedes si han hecho trabajos audiovisuales antes, han tenido la oportunidad de organizar un equipo de gente, ¿no? Y entonces ya hablaremos de eso luego, lo que significa tener que planificar el rodaje y todas estas cosas. ¿Hay alguna pregunta sobre estos temas? Bueno, yo quisiera escuchar sobre cómo están visualizando la parte fotográfica, cómo están visualizando la parte fotográfica y la parte sonora de su película, cómo la están visualizando, cómo visualizan la parte fotográfica y sonora. ¿Quién quiere hablar sobre eso?
Bueno, yo quiero aportar algo. Pues yo visualizo mi película como en la parte de la imagen, pues mi película se basa mucho en las sombras. Me gusta bastante la luz que entra por la ventana de la casa, cómo ilumina los rostros de las personas. Y quiero hacer notar eso al momento de grabar. Y la luz que entra por la ventana de tu casa, ¿a qué hora entra? ¿A qué horas del día entra? ¿Qué te gusta? ¿Cómo se ve? Me gusta cómo se ve el sol. O sea, no entra el sol directamente, sino como el reflejo del sol del pavimento entra por la ventana. Entonces, al momento de uno tomar una foto o tomar un video, la mitad de la cara de la persona que está acá adentro está iluminada y la otra mitad está oscura, porque dentro de la casa es un poco oscuro. Sí. Entonces se nota un contraste ahí bien bonito. Sí, eso es bonito. Ayer lo vimos en unos ejemplos de iluminación, que es la iluminación dividida. Es un poco lo que me pasa a mí aquí, que tengo una fuente de luz de un lado y no tengo luz del otro, mira. Sí, sí. Entonces, pero bueno, es importante que reconozcas a qué horas del día en específico se da esa luz que estás buscando. O sea, investiga ese tema, toma fotos, toma imágenes de referencia, date cuenta a qué hora del día te funciona más esa luz. Prueba diferentes encuadres, plano general, plano medio, primer plano, y encuentra el estilo que quieres lograr con tu imagen, ¿no? Sí, sí. Eso, Y eso, también la parte del audio. Aquí como mi casa está al lado de la calle, pasan muchos carros. Y pues siento que los carros que pasan por aquí, o las personas cuando pasan caminando y se escucha a las personas caminando y hablando, siento que como que hace parte del paisaje. No claro. sé si ahora mismo lo están escuchando, no sé si se escucha. Eso siento que hace parte de la historia que quiero contar y me gustaría que estuviera dentro de la grabación, el sonido del ambiente afuera. Bueno, fíjate, es muy importante para eso lo que veníamos hablando ahorita, ¿no? De tener esa conciencia sonora, de ver qué elementos se pueden añadir de esas atmósferas, de esos lugares, para que también narren algo, ¿no? Entonces, a veces uno puede tener, si vas a trabajar entrevistas o cosas así, de pronto uno tiene el micrófono de solapa y tiene solamente como el sonido y pierde ese ambiente sonoro. Entonces, a veces uno necesita también grabar aparte los ambientes sonoros que uno está buscando y después meterlos en edición. Entonces uno va y con la Sí, grabadora de audio nada más y graba unos sonidos de calle. Hay una cosa que llaman a veces el bias de locación o el sonido de la atmósfera sonora. En los rodajes siempre hay un momento en que el sonidista llega y le pide, cada vez que hay un cambio de locación, el sonidista llega y le pide a todo el equipo, por favor hagan silencio, voy a grabar un bias de locación o un ambiente sonoro que llaman. Entonces llega y todo el mundo se calla y el tipo llega y graba el sonido del ambiente. Entonces, si hay brisa, si hay ruidos de calle, si hay todas estas cosas, entonces graba 1 o 2 minutos de eso. Y eso en edición después le sirve al editor al mezclador de sonido para utilizarlo como la atmósfera sonora. Entonces, tú tienes el micrófono de solapa que tiene solamente este registro de acá y que perdió la atmósfera, que lo complementas con esas atmósferas, con ese vías de locación que grabaste aparte, ¿no? claro, nosotros en el proyecto que hicimos del Guayulab, de hecho, en el documental que hicimos nosotros de los niños, la que vendían en el mercado de acá de Maicao, nosotros tomamos la grabadora Zoom Sí, y cogimos el micrófono el micrófono ¿cómo que se llama? El larguito, el boom. el boom. Cogimos el boom y nos fuimos para el mercado y caminamos por toda la calle del mercado grabando el sonido ambiente de por donde iban pasando los niños. Eso es una Todo eso. Y quedó ese audio increíble, quedó bien bacanito. En el momento de la edición del video se siente bastante el ambiente del mercado, la bulla del mercado. Claro. Eso es una delicia, además,
uno sumergirse sensorialmente en los lugares con esas grabadoras. Le da a uno una conciencia diferente del espacio. Y Claro que sí. así como lo hicieron está perfecto. Eso, para eso es. ¿Quién más quiere comentar algo de cómo están visualizando, cómo están escuchando sus trabajos en su mente? Ángelo, David, Ronald, dime. por acá Ronald, con el tema de la luz, yo me imagino que mi historia la voy a trabajar con poca luz, oscura, porque quiero hablar sobre el sueño, la importancia del sueño. Entonces, el testimonio de esta mujer que tuvo el sueño de que se hiciera algo para evitar un mal que iba a llegar a la comunidad, al pueblo. Entonces, también mostrar registro de esa actividad que se hizo. Entonces, para que no sea un cambio brusco de, por ejemplo, si vamos a colocar una escena de día, entonces, con el poco tiempo que tenemos es un minuto y sería pensándolo así con un poquito oscuro, pues. Sí. Sí. Bueno, ojo que oscuro no significa que no se vea. Ah, sí. Oscuro significa que uno tiene un registro en ciertas tonalidades, pero todavía tienes un registro, ¿no? Entonces La luz, sí. tienes que buscar una luz tenue, una luz baja, de baja intensidad, el momento del día o de la noche que te está sirviendo para contar eso mejor. Porque acuérdate que además los celulares de noche a veces tienden a dar más grano y tienden a dar una imagen no tan bonita. Entonces, si estás trabajando con celular y no con una cámara tan sensible, puede que en la noche la imagen no sea tan bonita. Entonces, de todas maneras hay que buscarle, tienes que probar con lo que tienes y ver en qué momento te sirve más la hora del día para registrar esa que está. ¿No? No solamente se planifica el rodaje, sino también estéticamente la fotografía y estéticamente también el sonido. Hay unas propuestas estéticas que uno hace cuando uno presenta un proyecto que tienen que ver con esto, ¿no? Y, por ejemplo, lo que decía hace un rato Jesús, que ellos se fueron y grabaron el mercado y grabaron estos sonidos ambientes. Si ellos hubieran ido de noche a grabar ese sonido del mercado, hubiera sido un sonido totalmente diferente. También los sonidos cambian según la hora del día. Entonces, tener en cuenta también eso. El diseño sonoro también tiene que ver con la hora del día, no solamente con el sonido que uno está grabando y el lugar que está grabando, sino en qué hora sucede esto. Por las noches uno sabe que suenan las chicharras, que suenan otros tipos de sonidos que los que suenan en el día. Entonces, todo esto ayuda también a diseñar un sonido, un ambiente sonoro alrededor de una escena. Por ejemplo, lo que tú estás buscando del mundo de los sueños se presta para uno trabajar mucho elementos fantásticos, sonoros, que de pronto no son sonidos naturales, sino sonidos que uno mete de ahí para generar una emoción, una sensación sobrenatural, ¿no? Entonces tienes que pensarlo muy bien, ver cómo vas a diseñar ese sonido del sueño, ese sonido de los sueños y de los momentos más oníricos. Y las imágenes, pues también acercarlas, si quieres manejarla con poca luz, pero que de todas maneras tengas registro, que se vean los elementos más importantes. No es necesario que uno vea toda la imagen, como vimos hay ejemplos dentro del arte, los claros oscuros, y hay muchas maneras de manejar la fotografía que hace que la fotografía sea interesante y con profundidad. Pero todos estos ejemplos, que el hecho de que signifique oscuro no significa que no se ve, sino que se ve ciertas cosas y que hay un buen registro y una buena composición de la imagen de todas maneras. Teléfono, ¿no? Desolado, micrófonos externos que tengan una conexión que tenga tres cositos de estos. Estos son los que usan los celulares, tres cositos. Porque si uno tiene solo de dos cositos, el celular va a confundirse si es un micrófono o si es un audífono. Entonces necesitas
Y si uno tiene estos micrófonos que tienen tres cositos, como estos que tengo yo, como este que tiene dos cositos nada más, dos líneas negras, este no me conecta directo al celular. Tengo que usar un adaptador para que tenga los tres líneas negras y el celular puede identificarlo como micrófono y no como audífono. Yo tengo entendido que van a darle acceso a ciertos micrófonos, entonces vamos a ver qué pasa con eso. Se sigue yendo la luz allá en La Guajira, cada vez tenemos menos gente. Disculpe, se me cayó el internet. Bueno, cada vez estamos menos, que la luz está cruel allá, ¿no? Parece que allá como acá, cuando llueve, mejor dicho, problemas eléctricos por todos lados. Sí, sí, acá es grave, grave. Y Al- las nubes no dejan tener buena señal de internet. ¿Alguien más quiere decir algo, compartir algo de sus proyectos? ¿Cómo los están analizando visual, sonoramente? Yo quiero. Dale, Anaela, cuéntanos. Or- Hola. Hablando usted ahorita sobre la luz, resulta que la historia que yo voy a contar es de una señora y lo que hace para sobrevivir en medio de esta pandemia. Y su rutina comienza en el amanecer, en las horas doradas. Esta mañana me acerqué a su casa y resulta que iba a intentar tomar unas fotos con mi celular y mi celular no enfoca bien, no se ve bonito el amanecer ni nada. Entonces al momento de yo grabar, utilizaría, no sé, luces, un bombillo, pero creo que con un bombillo al ella hacer sus acciones se vería menos original. No sé qué me puede aportar usted en ese caso con la luz. Bueno, yo tengo entendido que están gestionándoles algo para ayudarlos con eso, para que los que no tienen las posibilidades de tener un buen trabajar con una mejor herramienta. Eso pues ya Leiki les confirmará si eso va a ser así o no, pero sé que están haciendo el intento. Y bueno, a veces uno no tiene la herramienta más adecuada para lograr lo que uno quiere, pero uno debe tratar de encontrar entonces con esa herramienta qué puede uno hacer. Como tú mencionas, meterle ya una luz artificial a una mañana en la que tú quisieras que se vea luz natural, pues no va a ser la misma sensación, va a ser diferente. Entonces, quizá lo más adecuado es que encuentres con tu celular cuál es el defecto. Cuando tú mencionas enfocarte, ¿a qué te refieres? ¿Te refieres al foco, a la nitidez de la imagen? Porque eso es lo que es enfocar. El foco se refiere a la nitidez de la imagen. Lo Sí. ves borroso, lo ves borroso. Sí, lo veo borroso, oscuro y no se ve bien. Pero después, a medida que va avanzando el día, va cambiando, mejora. Sí, claro, Bueno, mejor. entonces de pronto tratar Y también, de pronto no grabar a esa hora con la luz natural, sino enfocarse uno en los interiores, que ahí tienes la luz artificial, y luego ya cuando sale a la calle pasar a la luz natural. Podría ser una forma. sí, y con respecto a los sonidos también pude grabar con mi celular, con la grabadora normal, los sonidos de la naturaleza, que a esa hora, a las 6 de la mañana, se escucha mucho. También lo tengo grabado aquí en el teléfono, como el sonido de los gallos que despiertan a María, los pájaros que la acompañan, todo tipo de animales que abundan por aquí. Esos son los sonidos que están presentes en mi historia porque hacen parte del día a día de María. Eso es lo que ella escucha al levantarse y forma parte del ambiente también. Y con respecto a lo que yo le comentaba anteayer sobre de que ya no se quería dejar grabar, ella dice que sí puede narrar su historia como una voz en off. Entonces yo estaba pensando hacer el documental, que si ella estaría grabando la historia y el documental podría ir
viéndose a través de las imágenes. O sea, yo captar las imágenes mientras ella narra o yo la narro, pero así se podría hacer también. Sí, claro. ¿Cómo se haría con los sonidos en este caso? Con Bueno, los sonidos ambiente en ese caso. yo te quiero preguntar primero una cosa. ¿Las imágenes con las que piensas acompañar esa voz en off son de ella misma también o son de otra cosa? Son de ella misma en sus imágenes, o sea, haciendo que, lo que hace todos los días. Ella narra su historia mientras a medida Sí. Bueno, pero entonces sí se está dejando grabar, porque se va a dejar grabar haciendo las cosas, ¿no? que ella va nombrando alguna cosa con No te oigo bien, se escucha entrecortado. por ejemplo, Entrecortado, no se escucha. Si puedes escribirlo de de pronto. la Te perdimos, Anaela, no se escucha. ¿Seré yo No, no se escucha bien, no se escucha bien. Anaela, si puedes escribirlo mejor, pero lo que porque no se escucha. Se fue. Bueno, será después que le resolvemos su pregunta. Bueno, Diana se tiene que ir y ella es la encargada aquí de esto, la que quedó al mando. Entonces, cualquier cosa escriban por el chat y seguimos en contacto para mañana hablar ya de otros temas. Listo, David, muchas gracias. ¿Alguien quiere decir algo para cerrar? Marvel. Nada. Por acá, por acá. Sí. Sí, para finalizar. Hay una práctica que yo hice en fotografía de apoyarme con el flash de otro teléfono para tomar una fotografía. Eso sí me irá a funcionar en las tomas que vaya a hacer para mi documental, o se va a ver muy mal. Un flash. Un flash. Sí, Bueno, lo que pasa con la luz que da un flash es que muchas veces es una luz fuerte y plana, dura. Entonces, eh, no siempre es la más adecuada. Y para grabar imagen en movimiento, el flash ya no sirve, sino que se convierte en una luz. Y esa luz a veces te da una fuente muy directa y muy frontal, que no siempre se ve bonita. Generalmente es mejor trabajar con la luz natural que con la luz del celular. Esa luz del celular, la que está integrada al celular, ¿no? Porque una cosa es la luz integrada al celular y otra cosa es una luz aparte. Esa luz integrada al celular no siempre sirve. Yo la verdad es que a mí no me gusta mucho usarla. Sirve para ciertas cosas muy específicas. David, me refería a que con otro teléfono, yo tomé la fotografía con mi teléfono y donde necesitaba luz, me apoyé con la linterna del otro teléfono. Bien, sí, y uno puede difuminarla, uno puede coger la linterna del otro teléfono y ponerle, por ejemplo, un papel mantequilla al frente o un vaso desechable y la luz no va a ser tan dura, sino más suave. Y uno puede utilizar incluso varios teléfonos y generar la luz que estábamos viendo ayer, pero con teléfonos. O sea, eso es una forma creativa también de hacerlo. Y si tú lo haces y te gusta el resultado, hazlo. Lo importante es que te satisfaga también a ti y que cuente lo que tú quieres contar, ¿no? Que no se convierta en un elemento extraño, ajeno a la narración, sino que se convierta en un elemento que apoye a la narración y que sirva para contar lo que tú quieres contar. No hay una forma correcta o incorrecta. Hay efectos que uno genera en la gente y uno está buscando generar ciertas cosas a propósito como director, como narrador.
Entonces sí, siéntete libre Hola. de usar todas las técnicas que veas. Hola, Buenas tardes. buenas. Yo quisiera hablar acerca de mi trabajo, lo que Dale. pienso. No tenemos mucho tiempo Eh, porque Diana dice que mi teléfono está muriendo. sí, es acerca de los sonidos. Bueno, la historia se trata de una mujer que teje mochilas, hace artesanía y entonces a ella le ha tocado reinventarse por lo de la pandemia y todo eso. Entonces, ella vive en una zona urbana. Entonces ahí los sonidos serían más que todo urbana pero abierta. De brisa, carros que pasan, motos, música alrededor, porque hay tiendas también. No sé Sí, si... claro, por supuesto. Ah, ok. Eso era lo que quería decir. Gracias. Claro, no, Taisol, tú generas el ambiente que tú quieres. Tú eres, tú eres el creador de ese universo. Si tú ves que ella, y tú lo que quieres dar es una sensación de realismo, estos van a ser muy útiles para generar esa atmósfera de ese universo. Lo que tienes que tratar es de que esos sonidos no se conviertan en algo que te impida entender las otras cosas, los diálogos, las entrevistas, si vas a manejar Claro. eso, que no se conviertan en ruidos que después se vuelven algo insoportable que no te permite escuchar lo otro, ¿no? Sino que hacen parte de una atmósfera, de una emoción que estás generando. Exacto, es que eso es lo que yo quiero, porque no pienso hacer una entrevista, porque si fuera una entrevista no, o sea, yo quiero algo muy natural, acerca de la cotidianidad de ella, lo que ella hace, su vida y eso. Entonces piénsalo también en función del sonido, cómo con el sonido puedes contar esa cotidianidad también. Me imagino que no todo el día es el ruido, no todo el día es No, claro que no. también hay momentos de silencio, también hay momentos de reflexión, de sonido de naturaleza, de sonidos interiores de la casa, sonidos exteriores. O sea, Ajá. hay un universo sonoro narrativo. ¿Cómo contar esa historia con sonidos? Imagínate la historia si fuera una historia sin imagen, si fuera solo sonido, ¿cómo se contaría? Como si fuera música, pero con los sonidos de la vida real, como los silencios, manejar los ritmos, manejar los altibajos también, los sonidos recurrentes, como los coros de una canción que llegan y regresan y vuelven. Ya, Piénsalo como una música, como si estuvieras componiendo música, pero con sonidos naturales. ok. Muy bien, yo me despido. Bueno, un gusto verlos. Cualquier cosa estamos en contacto por el grupo y nos vemos mañana. Listo, hasta mañana, David. Chao, chao, hasta luego, Chao. gracias.